Bueno, primero hay que entender que la migración no es solamente un desplazamiento territorial. La migración también es un desplazamiento emocional, es un desplazamiento familiar, por ejemplo, cuando tienes que dejar a tus seres queridos al otro lado de la frontera. Sabemos también que la migración produce un impacto en la estructura psicológica del individuo, en este caso del migrante. Lo interesante es que la migración también es una narrativa, y es una narrativa que necesita, que debe ser contada. Por lo tanto, el lenguaje, y concretamente el lenguaje en estas metodologías musicolingüísticas en el rap, nos permiten no solamente exteriorizar, sino también potencializar, canalizar esa narrativa, la narrativa de la migración, produciendo, podríamos decir, una retroalimentación positiva en la estructura psicológica del migrante, a través de las palabras. Fue muy interesante porque primero hicimos una lista de palabras, de términos venezolanos, como un conjunto de palabras que representaran una identidad cultural para ellos. Recordemos que para el migrante muchas veces el último recurso o el último instrumento de resistencia e identidad es el lenguaje. Por lo tanto, quisimos como rescatar el dialecto venezolano y jugar con eso, hacer juegos lingüísticos, dinámicas, que por cierto nos divirtieron mucho y al mismo tiempo aprendemos de nuestro propio lenguaje. Dentro de las palabras encontramos algunas muy interesantes como chamo, chama, palabras como pabellón criollo, que es un plato típico de Venezuela, palabras como chola. Entonces la idea era precisamente utilizar estas palabras, buscarles una rima y construir algo que tenga sentido a través de una composición. Es muy interesante que la palabra chola en Venezuela, una chola, es una chancla, es una chancleta. Y una chola, en nuestra mentalidad en Ecuador, se referiría de pronto a una mujer chola, que significa una mujer mestiza con rasgos indígenas. Por lo tanto, es interesante que en el juego, en la dinámica del taller, pudimos unir esas dos palabras. Una chola en Venezuela y una chola en Ecuador. Entonces jugábamos en el taller y pensábamos en alguna composición que dijese algo como, por ejemplo, esa persona fue violentada por ser una chola, sin respeto, sin dignidad, como si fuera una chola. Entonces estamos utilizando la misma palabra de una mujer que ha sido violentada por ser una chola. Estamos dándole un sentido racial. Sin respeto, sin dignidad, como si fuera una chola, o sea, como si fuera una simple chancleta. Por ejemplo, pensaba en una idea con Benjamín que sería algo como todos somos cholas y cholas, hermanos y hermanas, Ecuador y Venezuela, somos ñaños y chamas. Ñaño como término ecuatoriano que significa hermano, viene de una raíz quechua de hermana, ñaña, y al mismo tiempo chama como término venezolano. Entonces, ¿cómo podemos interculturalizar el lenguaje a través del rap?